Bien, ahí está. Les voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a ver tejido muscular y sistema circulatorio, ¿sí? Vamos a ver la primera parte, tejido muscular. Voy a aclarar antes, si se corta este Zoom, vuelven a entrar con el mismo link que yo les subí, ¿sí? Nos encontramos en la misma sala. Bien, tejido muscular y sistema circulatorio. ¿Qué es el tejido muscular? Bien, primero, es uno de los 4 tejidos básicos, ¿sí? Así como vimos epitelial y conectivo, ahora nos queda muscular y otro que lo tenemos en la siguiente clase, que es nervioso. Ahí entraría más. Bien, está formado por células que generalmente son grandes, depende de cada tejido muscular, pero generalmente son grandes, alargadas, que acá les vamos a llamar fibras musculares, ¿sí? Y acá, ojo, porque nosotros hasta hace una clase le decíamos fibra a la proteína del conectivo, ¿sí? Eso es una fibra proteica de la matriz de un conectivo. Acá cuando decimos fibra muscular nos referimos a la célula muscular, ¿sí? Bien, que se especializan en la contracción a partir de un reordenamiento de su citoesqueleto, ¿sí? Bien, el citoesqueleto va a estar formado por miofilamentos, ¿sí? Donde vamos a tener los miofilamentos delgados o finos, que van a estar formados en parte por actina, que es una proteína, ¿sí? Y por otro lado tenemos los filamentos gruesos, que principalmente van a estar formados por miosina. ¿Por qué digo principalmente? Porque también tienen otros componentes, pero esto es como lo principal. Estas 2 proteínas son las que no se pueden olvidar cuando hablamos de citoesqueleto de célula muscular, ¿sí? Bien. Y después lo vamos a clasificar de acuerdo al aspecto que tengan estas células, ¿sí? A ver si puedo cambiar de diapo. Mándame un segundo, ahí corrí el tablero este. Bien. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Tenemos primero 2 tipos. Estriado por un lado, que van a ser al que le vamos a ver estas estriaciones que me va a causar el citoesqueleto, y por otro lado, liso, que vamos a ver su citoplasma liso, ¿sí? Bien, el estriado lo vamos a tener de 2 tipos. Por un lado, esquelético, que va a ser el músculo que tenemos nosotros, por ejemplo, todo lo voluntario que nosotros movemos, todos los músculos que marcan el anato, bueno, eso corresponde a estriado esquelético. Y por otro lado tenemos el estriado cardíaco, ¿sí? Que va a estar en el corazón y en la primera parte de los grandes vasos. Bien, y por otro lado tenemos el músculo liso que está por todos lados, todo lo que es visceral que ustedes no pueden controlar, por ejemplo, tubo digestivo, ahí van a tener el músculo liso, ¿sí? Aunque después cuando veamos digestivo vamos a ver que algunas partes del tubo no tienen, ¿sí? Pero solo las primeras. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito, ahí está, del músculo estriado esquelético, ¿sí? Como se ve acá en imagen, las fibras son grandes, ¿sí? Van a ser grandes, multinucleadas, esto significa que tienen muchos núcleos, una sola célula, ¿sí? Y se agrupan en haces que van formando fascículos y estos fascículos van formando músculos, ¿sí? Yo acá les dejé una foto, creo que era esta, a ver si era esta. Sí, por ejemplo, bueno, acá tenemos miofibrilla, la fibra muscular y se me van... No, no era esta la que les quería mostrar. Acá, esta. Bueno, miofibrilla con la fibra muscular, que sería la célula, se me ordenan en fascículos, ¿sí? Y estos fascículos se organizan en músculos, ¿sí? Para que se entienda esa parte mejor. A ver, ahí está. Bien, el citoplasma va a ser muy acidófilo, ¿sí? Con estas estriaciones, se llega a ver ahí que hay como unas líneas que van transversalmente al eje mayor de la célula. Este es el eje de la célula. Nosotros tenemos líneas que lo recorren transversalmente, ¿sí? Bien, estas líneas corresponden a este sarcómero, ¿sí? A este citoesqueleto que la célula tiene. Y si le queremos dar una vuelta de rosca a esto, podemos decir que es intensamente acidófila por esta cantidad de citoesqueleto, pues si se acuerdan es proteína, y la proteína se ve acidófila, ¿sí? Bien, ¿cómo son mis núcleos? Son bien ausaditos, bien alargaditos. En general, todos los de músculo liso tienen la cromatina laxa, de todos, este es el que la tiene más densa, por eso nosotros lo describimos como una cromatina densa. Sí, pero puede ser que vean, por ejemplo, este núcleo acá
no se ve la cromatina tan densa como este de acá, ¿sí? Y este de acá también se ve un poquito más laxa. O sea, no es que la tiene súper condensada, pero de todos es el que la tiene más densa, por eso lo describimos así, ¿sí? Y la ubicación de estos núcleos, si no se dieron cuenta cuando lo vieron, es que están bien periféricos, y están por debajo de la membrana plasmática de mi célula. Y en las células musculares vamos a decir que la membrana plasmática se llama sarcolema, ¿sí? Por eso están por debajo del sarcolema. Nosotros no vamos a encontrar en este tipo de músculo núcleos que estén por acá en el medio, ¿sí? Por donde les marco con el mouse. Y otra cosa que tiene, obviamente, si va a estar trabajando tanto este tejido, necesita muchas mitocondrias. Entonces, cosas que le aporten acidofilia a este tipo de tejido, su citoesqueleto muy desarrollado y la cantidad de mitocondrias. Bien, yo acá les traje otra foto del mismo tejido. Acá tenemos corte longitudinal, cómo se ve, ¿sí? Ahí se le pueden apreciar las estriaciones en esta parte. Y después estas porciones de acá, que corresponden al corte transversal, ¿sí? Y ahora les paso a explicar. Si yo esto lo corto por acá, los núcleos los voy a ver. Si acá los veía ausados, más alargaditos, cuando lo corto transversal los voy a ver más redondos, ¿sí? Y como eran periféricos, yo los voy a ver siempre en la periferia de cada fibra. Acá tenemos varias fibras musculares, ¿sí? No es que esto es una sola y me quedaron núcleos en el medio. Voy a ver si encuentro, por ejemplo, en esta foto se nota mucho mejor. Por acá corre una fibra longitudinal y acá ven que yo puedo delimitar, acá tengo una fibra, acá tengo otra fibra, y de esta, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 núcleos, están todos periféricos. Acá tengo otra fibra, núcleos periféricos, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo se ven los dos cortes? Y esta, para mostrarles mejor, tenemos fibra muscular y los núcleos bien periféricas. Otra fibra muscular, núcleos bien periféricos, otra fibra muscular, núcleos bien periféricos, ¿sí? En esta se ve muy bien. Bien, ¿dudas hasta acá con lo que vamos viendo? Si no, me van frenando, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos. Bueno, esta imagen se la traje como para que chusmeen un poquito, ¿sí? Músculo, el fascículo muscular, la fibra, y esto corresponde a los miofilamentos, que serían los que están formando nuestros sarcómeros, ¿sí? Acá una primera imagen del sarcómero, ¿sí? Bien, por otro lado, tenemos la típica imagen del músculo, y lo que acá nos muestra es el tejido conectivo que está entre medio, ¿sí? Nosotros tenemos una primer parte de tejido conectivo, que es esta que está bien periférica, ¿sí? Que es el epimicio, ¿sí? Bien periférica, que se va a terminar fusionando con las fascias musculares que ven en anato, bien, y lo va a terminar formando también. Esto se va metiendo, la corrí la imagen, va generando tabiques que se van metiendo hacia más profundo, me va a empezar a separar mis fascículos musculares, ¿sí? Y esto se va a llamar perimicio, ¿sí? El que me separa fascículos. Y por último, este perimicio se va a ir metiendo más aún y me va a rodear a cada una de las fibras musculares, ¿sí? Acá tenemos una microfotografía donde no está la fibra muscular, pero se ve esto que les estoy marcando acá, que es el endomicio, ¿sí? Recuerden que este tejido conectivo, cada vez que se va metiendo más hacia adentro, más laxo se va a ir a hacer. Entonces, este de acá, por ejemplo, es un colágeno laxo, este sigue siendo laxo, pero es un poquito más denso que este que está acá, y este de acá afuera es un poco más denso todavía, ¿sí? Bien. Bueno, acá vamos a charlar de algo, perdón que... listo. No, de algo que se llama placa neuromuscular. Nosotros generalmente no lo vemos esto en preparados porque, bueno, como se verá acá, se usa una técnica especial para poder evidenciarla, pero es la región en la superficie de mi fibra que se pone en contacto con un axón, ¿sí? Un axón es una célula que la va a inervar. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos una foto con otra técnica donde podemos ver cómo van llegando las fibras musculares y las dilataciones que se apoyan sobre estas fibras musculares, ¿sí? Bien, acá les traje una imagen del sarcómero. Igual la mayoría de las imágenes las saqué del ROS, chicos, así que si quieren ir a chusmear ahí después y leer con el texto que las acompaña, genial.
Bien, tenemos filamento fino, ¿sí? Compuesto de actina, y esta proteína, que no sé si se ve acá, que es como un rulito que la enrosca, que se llama tropomiosina, ¿sí? Entre esas dos forman filamento fino. También tenemos la, bueno, acá no, creo que no está graficada, pero hay otra proteína que se llama troponina, que es muy importante para la contracción. Después tenemos otras proteínas accesorias como nebulina, tropomodulina, alfactinina, ¿sí? Después en el filamento grueso tenemos la miosina 2, obviamente como proteína principal. Después tenemos esta accesoria que es la titina, ¿sí? Que va a unirla al disco Z. Cada sarcómero está entre dos discos Z. Y después tenemos en el centro otras proteínas como la proteína C y la miomesina, ¿sí? Bien, las principales que se tienen que saber sí o sí, mínimo para poder explicar la contracción: actina, miosina 2, tropomiosina y troponina. Después alfactinina, titina, nebulina, desmina, distrofina, etcétera, son proteínas accesorias. Y si se pueden saber estas del centro, genial también, ¿sí? Bien, yo acá les dejé un grafiquito más o menos de qué es lo que pasa en la contracción, ¿sí? Los movimientos de las cabezas de miosina cuando se anclan al filamento de actina y cómo empujan. Acá les dejé resumir la contracción, pero la verdad es que lo pueden ir a leer, prefiero que veamos más lo práctico. Bien, siguiente parte de músculo estriado, en este caso cardíaco, ¿sí? Bien, en esta imagen se logra ver las estriaciones, ¿sí? Pero porque es una imagen que la verdad que la saqué de un libro, chicos, porque la realidad vos ves un corte de corazón y generalmente las estriaciones no se ven o cuesta mucho verlas, ¿sí? Pero en este caso se ven ahí lindas, yo las puedo ir siguiendo, ¿bien? Entonces, veo estriaciones, estoy súper, súper segura que es músculo estriado. Ahora, ¿qué otras características tiene? Bien, mis células las puedo medianamente identificar como tales, si no están todas pegoteadas como la anterior. Eso en primer lugar. Segundo, tengo un núcleo que es central, ¿sí? Un núcleo por fibra muscular. Cuanto mucho tendré dos, pero más de eso no, ¿sí? Segundo punto, para diferenciar. En este la cromatina se ve siempre laxa, y de hecho ahí a este le puedo marcar el nucleolo. Este se nota que es mucho más laxo que el anterior, ¿sí? Esta acá también, ¿sí? Bien. Bueno, a estas células, además de decirle fibras musculares estriadas cardíacas, les pueden decir miocardiocitos, ¿sí? Es lo mismo, es la fibra muscular cardíaca. Obviamente, como es músculo, va a tener mucha mitocondria, también van a tener estos sarcómeros adentro, ¿sí? O sea, cuando decimos sarcómero es una forma de organización del citoesqueleto, porque ahora vamos a ver otro tipo de músculo que no lo tiene, ¿sí? Pero en este caso, como les veo las estriaciones, también tiene sarcómeros. Y otra cosa que tienen, no sé si ven acá en estas flechas negras que se marcan como unas bandas mucho más acidófilas, ¿sí? Bien, estas bandas justo están en la unión entre dos miocardiocitos, ¿sí? Y corresponden a las uniones justamente, y se van a llamar discos intercalares, ¿sí? Al microscopio le llamamos discos intercalares, al microscopio óptico, perdón, me olvidé decir eso, ¿sí? Y se ve más acidófilo justamente porque tenemos una concentración más alta de proteínas que me están formando esta unión, ¿sí? Bien. Acá tenemos otra foto, ¿sí? Esta es de un preparado de la cátedra que la saqué yo hace 1000 años. Es un corte longitudinal también, pero la verdad es que no se ven estriaciones. Lo que sí puedo ver bien son mis núcleos ovalados, con cromatina laxa, uno por célula, ¿sí? Es más, en algunas partes, por ejemplo acá, se puede ver cómo se van dicotomizando mis células, porque tienen como una forma así, más o menos, cuando se van en la parte más periférica, y se unen con otra que también está así. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver bien cómo se va dicotomizando, en todas no se ve, pero en algunas se puede ver. Se diferencia bastante bien del anterior músculo que vimos, ¿sí? Acá tengo una foto de corte longitudinal, que es lo que les venía mostrando hasta ahora, van todas en un mismo sentido, y acá tenemos un corte más transversal, en algunas partes medio oblicuo, donde obviamente si yo tenía un núcleo ovalado, acá lo veo más redondo, ¿sí? Y mis células ya no las voy a ver todas tan ordenadas, sino que se ve mucho más desordenado, ¿sí?
Bien. Ahora sí, músculo liso. Bueno, estas fibras son muy características, ¿sí? Primero, intensa acidofilia del tejido. Segundo, encuentro estos núcleos, sí que son bien ausados, más que ovalados, son bien ausados, bien estiraditos, que tienen una característica forma de habano, ya acá se los dejé escrito, ¿sí? Tienen la cromatina laxa y el nucleolo evidente. Generalmente a casi todos les puedo marcar el nucleolo. Miren, este acá, ¿sí? Bien, obviamente también es un tejido que tiene muchas mitocondrias, y en este ya no voy a ver estriaciones, ¿sí? Si ven algo por acá es porque tenía una letra o algo que la imagen la saqué de internet, pero esto acá no son estriaciones, sino que yo veo su citoplasma liso, ¿sí? Todo bien acidófilo, núcleos bien característicos en forma de habano, músculo liso, ¿sí? Bien, obviamente este músculo liso ya no va a ser voluntario, sino que está inervado por sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y algo que hacen estas células es que se agrupan en sincicios. No sé si se acuerdan de Embrio, los sincicios, símil masacote, ¿sí? Se agrupan todas así. Bien. Acá les traigo una foto donde se puede ver el corte longitudinal de mi músculo liso. Puedo observar mis núcleos en habano, todos yendo en una misma dirección. Esto del medio es otro tejido. Y de este lado, otra vez retomamos a músculo liso. En este caso, si yo mi núcleo lo corto de forma transversal, lo voy a ver redondito. ¿Sí? En algunos, si el corte pasó por el nucleolo, lo voy a ver, y en otros no, ¿sí? Pero se ve todo este sincicio acidófilo de fibras musculares lisas en corte transversal. Acá hay un vasito, y esto de acá ya les adelanto para la clase siguiente, esto corresponde a tejido nervioso, ¿sí? Así como se ve este núcleo, o este núcleo es como generalmente vemos los núcleos de las neuronas, bien grande, esférico, de cromatina laxa y nucleolo evidente. Les decimos enojo de búho, ¿sí? Pero adelanto, nada más. Bien, acá les traje un esquema de cómo es que se contrae la fibra muscular lisa, porque obviamente no tiene sarcómeros como las anteriores y no se va a achicar de esta forma, sino que tiene como una red de citoesqueleto dispuesto de otra forma. Entonces cuando se contrae, la fibra muscular lisa va a ser algo así, o sea, se va a achicar como en todas direcciones. Y el núcleo característicamente queda como con una forma más como un gusanito. De hecho, en algunos preparados esto se puede ver. Bien, por acá, bueno, contracción de músculo liso, que lo pueden leer. Acá dejé un esquemita de más o menos qué es lo que pasa. Obviamente tiene otro mecanismo, que no es el del músculo estriado. Bien, a ver si me aparece cuánto tiempo le queda a la clase. ¿Fue muy rápido, chicos? No, ¿O está bien de tiempo? para mí estuvo bien, yo entendí todo. Bueno, genial. Si voy muy rápido o algo, me avisan, ¿sí? Y volvemos a retomar algo. Bien, ahora sí, sistema cardiovascular. Acá arranco un poquito más largo, vamos a empezar a ver los órganos como tales, ¿sí? Y antes de arrancar con esto, voy a hacer una aclaración. Una vez que vamos a describir órganos nosotros, vamos a hacer dos cosas. Primero, siempre vamos a decir qué tipo de órgano es, si es hueco o si es macizo, ¿sí? Hueco si tiene una cavidad central, ¿sí? Que se vea la macroscopía, por ejemplo, no sé, el estómago, todo lo que es el tubo digestivo, aparato respiratorio, aparato urinario, pero bueno, la parte de la vejiga, por ejemplo, y después macizos, todos los órganos que no tengan una cavidad central que haga la función, ¿sí? Por ejemplo, el riñón es un órgano macizo, el hígado es un órgano macizo, el páncreas es un órgano macizo, ¿sí? Bien, acá como es sistema cardiovascular, básicamente imagínense como una red de tubos, una cañería de una casa. Bueno, van a ser todos huecos, obviamente, ¿sí? Bien, acá les hice como una intro de lo que es el sistema cardiovascular. Bien, comprende corazón, que va a ser la bomba, va a ser la que va a llevar, va a dar la fuerza. Ay, me regalaron 40 minutos los de Zoom. Bueno, genial. Bien, va a ser la bomba que me va a impulsar la sangre mediante toda esta cañería que van a ser mis vasos sanguíneos, y también los linfáticos van a estar metidos dentro de esto. Nosotros vasos linfáticos no vamos a ver, sí vamos a ver vasos sanguíneos que corresponden a arterias y venas. Bien, como les adelanté recién, es un sistema de transporte que va a llegar la sangre hacia los tejidos, y también la va a traer de los tejidos, ¿sí?
Y va a tener varios elementos, bueno, eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, cosas que ustedes ya saben, y también productos de desechos, hormonas, anticuerpos, hay un montón de cosas en la sangre, ¿sí? Bien, bueno, como les dije antes, el corazón consiste en una bomba, y los vasos sanguíneos son la ruta por la cual la sangre puede circular hacia todas las partes del cuerpo y oxigenar todo. Y este sistema va a seguir un patrón histológico que se va a repetir a lo largo de todos los órganos, que va a estar formado por estas tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Yo acá las nombré de interno a externo, ¿sí? Entonces, si yo tengo la luz de mi vaso, lo que voy a tener en contacto va a ser la túnica íntima, luego va a estar la media y por último la adventicia, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo va variando en cada órgano. Bien, el primer órgano que vamos a ver es corazón, ¿sí? Obviamente es un órgano hueco, y acá las túnicas van a tener otros nombres, ¿sí? A la primera le vamos a decir endocardio. Esperen que les voy a buscar esta imagen, así es un poco más sencillo. Yo acá les traje una foto de un corazón, acá tenemos la luz, y la primera túnica se va a llamar endocardio, ¿sí? Después la del medio se va a llamar miocardio, es la más gruesa de todas, y por último vamos a tener el epicardio, ¿sí? Esto de acá ya corresponde a el pericardio, sí, que es esa serosa que, bueno, no voy a decir que se ve en anato porque no pudieron cursar la presencial, pero cuando marcan pericardio en anato, sería esto. ¿Y qué es lo que pasa? Como es una bolsa que está replegada, nosotros vamos a tener la hoja fibrosa del pericardio, ¿sí? La hoja parietal, que es lo que ustedes marcan como pericardio, y en los corazones que están frescos, ¿vieron cuando van a la carnicería que se ve brilloso el órgano? Bueno, eso que le da ese aspecto brilloso es el epicardio, que sería la hoja visceral, la que va pegada a la víscera de esta serosa, ¿sí? Bien, y en el medio tenemos el espacio, la cavidad pericárdica, ¿sí? Tipo, es el espacio entre esas dos hojas. Bien, entonces, volvemos. ¿Cómo está formado mi endocardio? Primero vamos a tener endotelio. Nosotros desde acá en más, cuando escuchen la palabra endotelio, su cerebro dice tejido epitelial plano simple, ¿sí? Entonces tenemos este tejido, que me va a estar formando el endotelio, primero. Por debajo tenemos un subendotelio, que va a estar formado por conectivo no especializado, y en este caso es colágeno denso, ¿sí? Es una de las pocas excepciones en las que tenemos que un epitelio se apoya sobre un conectivo denso. Generalmente lo hacen sobre laxos, acá tenemos esta excepción, ¿sí? Y por debajo de esto tenemos el subendocardio, ¿sí? Que está formado por conectivo laxo, acá sí encontramos el laxo, y después unas fibras musculares especializadas en la conducción, que se van a llamar fibras de Purkinje. Ok, acá voy a aclarar. ¿Son otro tipo celular? No. Son fibras musculares estriadas cardíacas que, está bien, tienen otra morfología y se dedican a otra cosa, ¿sí? A llevar el impulso eléctrico, a generarlo. ¿Vieron el sistema cardionector en anato? Bueno, estas fibras son las que se van a encargar de eso, ¿sí? Pero no dejan de ser fibras musculares. Esto lo aclaro porque la clase que viene vamos a ver la neurona de Purkinje, que también se llama de Purkinje, pero no tiene nada que ver con la fibra de Purkinje. Fibra de Purkinje, músculo. Neurona de Purkinje, neurona, ¿sí? Bien. Hasta acá, endocardio. Les voy a mostrar con esta imagen. Tenemos la luz del ventrículo, ¿sí? Toda esta porción de acá corresponde a mi endocardio, ¿sí? Tenemos primero nuestro epitelio plano simple, o sea, nuestro endotelio. Acá se ven los núcleos bien aplanaditos. Obviamente por debajo siempre va a haber membrana basal, que no la podemos identificar con esta técnica. Nuestro tejido conectivo, colágeno denso en este caso, que sería mi subendotelio. Y en esta porción de acá, ven que tenemos estas fibras musculares que son muy, muy grandes, aparte muy, muy pálidas. Bueno, tenemos nuestras fibras de Purkinje y obviamente entre ellas colágeno laxo, ¿sí? Todo esto de acá, endocardio. Y después viene nuestra segunda túnica, que sería el miocardio, que es todo lo que yo les mostré de músculo estriado cardíaco. Es eso, ¿sí? Es la capa muscular. Volvemos. Bien, entonces, miocardio, fibras musculares estriadas cardíacas, o sea, miocardiocitos. Y por último, el epicardio va a estar formado por un mesotelio, que también va a ser un epitelio plano simple, en realidad va a ser como un símil epitelio,
y por debajo un submesotelio que va a ser tejido conectivo. Yo acá les puse entre laxo y denso porque la verdad es que no está muy bien definido, ¿sí? Entonces, la imagen de recién, y después, bueno, les traje esta que también tenemos el endocardio con nuestro endotelio, ¿sí? Nuestro epitelio plano simple. Por debajo tenemos el conectivo más denso, y en esta porción la verdad es que no se ven fibras de Purkinje. Yo me olvidé de decirles, esto de acá lo más probable es que sea un corte de un atrio o de una aurícula, donde vemos las fibras de Purkinje es en la pared ventricular, ¿sí? Bien. Y acá por último, para terminar, tenemos esta parte sería la externa, ¿sí? Si venimos de acá tendríamos endocardio, esta porción de acá que corresponde al miocardio, y esta sería mi última túnica, donde tenemos, ven que o sea, corta bastante limpio, no es que me queda tejido desprendido para todos lados. Tenemos nuestro mesotelio, ¿sí? Nuestro epitelio plano simple, y por debajo el submesotelio que corresponde a conectivo, ¿sí? Que en este caso, bueno, acá la imagen dice que es laxo. Pero ven, ahora les voy a mostrar después la diferencia entre esto y, por ejemplo, una adventicia que no tiene este epitelio, entonces se ve como colágeno más disperso, ¿sí? Acá el corte es limpio. Bien, entonces, túnicas del corazón, endocardio, miocardio, epicardio, ¿sí? Es bastante sencillo y simple este órgano. Bien, seguimos. Bien, ahora vamos a ver los vasos. Acá respiren hondo y relajen. Yo sé que es medio un chino entender esto al principio. Yo trato de explicarlo lo más ordenado posible. Me voy a ir salteando diapositivas y yendo y viniendo. Ya desde ya se los aviso. Así que miren bien las imágenes, los que les marco, y relájense. Nadie les va a pedir, no sé, que sepan diagnosticar o marcar una vénula postcapilar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, relajen. Yo les voy a ir marcando las cosas que sí o sí tienen que saber. Obviamente tienen que saber todo. Si se saben todo, genial, pero hay cosas que son un poquito más importantes que otras, ¿sí? Bien, vasos. Los vasos, acá sí vamos a ver nuestra túnica íntima, nuestra túnica media y nuestra túnica adventicia. Yo acá les traje un ejemplo de un vaso arterial, ¿sí? Donde tenemos la túnica íntima en contacto con la luz, la túnica media y la túnica, ahí está, y la túnica adventicia, ¿sí? Bien, ¿cómo está formada la túnica íntima? Obviamente, endotelio, después va a tener su membrana basal, que esto ya es obvio, si lo quieren lo nombran, si no, no. Por debajo se encuentra el subendotelio, que va a ser tejido conectivo, colágeno laxo, entonces yo tengo una capa de células epiteliales planas, por debajo nuestra membrana basal, y por debajo un conectivo laxo, ¿sí? También a este subendotelio le pueden decir corion. Después tenemos la túnica media, que van a ser fibras musculares lisas, ¿sí? Fibras musculares lisas, y que depende del vaso va a tener más o menos fibras elásticas, ¿sí? Y después, por último, tenemos la adventicia, que va a ser tejido conectivo colágeno, una mezcla ahí entre laxo y denso, y depende del calibre del vaso, vamos a encontrar más vasitos que van a ir a irrigar parte de esta pared, y nervios, ¿sí? Porque imagínense que si yo tengo un vaso que su pared es muy gruesa, está bien, yo por difusión tengo nutrición de la sangre que va por dentro, pero no le va a llegar a toda la pared. Entonces necesito pequeños vasitos que vengan y me irriguen la parte más externa del vaso, ¿sí? Lo mismo inervación. Bien. Vamos a ir con arterias. Yo les hice estos dibujitos muy precarios, espero que se entienda, les voy a tratar de explicar lo mejor posible. Vamos a ir primero con un corte transversal, ¿sí? Yo tengo una manguera y la corté transversalmente. ¿Qué es lo que veo? En las arterias voy a ver la luz muy bien definida, ¿sí? Se va a ver bien esférica, la luz muy conservada, y cómo voy a ver mi endotelio. Voy a ver las células cortadas como redonditos, voy a ver los núcleos redonditos. ¿Por qué? Porque en mi corte longitudinal yo voy a ver los núcleos que van acompañando el eje mayor del vaso, ¿sí? Serían estos que están contra el borde, los núcleos endoteliales, ¿sí? ¿Por qué? Las arterias manejan grandes presiones, entonces a mí me sirve un núcleo de una célula endotelial
que vaya en sentido al que me corre el líquido que va por dentro, ¿sí? Entonces, si yo los tendría, por ejemplo, de esta forma dispuestos, horizontales, no me sería muy conveniente. Entonces, en corte longitudinal los vemos alargaditos y en corte transversal los vemos más circulares, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos los núcleos de las células musculares? Siempre los vamos a ver abrazando el vaso, ¿sí? En un corte transversal los vamos a ver longitudinales y en un corte longitudinal los vamos a ver más bien transversales los núcleos musculares, ¿sí? De las células musculares. Entonces, ¿qué característica tienen entre los dos núcleos? Tipo los endoteliales y los musculares, que siempre van a estar perpendiculares. Yo, corte como corte, voy a ver siempre los núcleos de forma perpendicular estos dos, cuando veamos un vaso, ¿sí? Tranquilos que yo ahora después les voy a mostrar imágenes. Y ahora vamos a pasar a las venas, cómo se ven, ¿sí? Acá en las venas la cosa cambia porque ya no manejan presiones tan altas como las arterias, ¿sí? De hecho manejan presiones súper bajitas. En un corte longitudinal voy a ver todos los núcleos yendo en la misma dirección, ¿sí? Los voy a ver todos de esta forma. Y en un corte transversal también, o sea, siempre los voy a ver de la misma forma porque en realidad van paralelos, ¿sí? En este corte transversal, que es un poco más fácil verlo, tenemos los núcleos endoteliales que acompañan al eje menor del vaso, ¿sí? Van con el eje menor del vaso, y los musculares también, ¿sí? Esto porque no necesito que vayan acompañando, porque ya la verdad es como no tengo tanta presión dentro del vaso, el líquido no va tan rápido, no necesito la verdad es que acompañen el eje mayor, ¿sí? Y otra cosa que tienen las venas, yo acá traté de graficarlo lo mejor que pude, la luz es mucho más amplia, ¿sí? Que la de las arterias, es mucho más grande. La relación entre la pared y la luz acá es mucho más grande y en las arterias generalmente es más cercana. Tengo lo mismo de pared y la misma luz. Bien, ahora sí, ya que hablamos de cómo vamos a ver las arterias y las venas, vamos a arrancar el recorrido desde que salimos del corazón. ¿Les parece? Salimos del corazón y volvemos, ¿sí? Bien, ¿cuál es el primer tipo de arteria que me voy a encontrar? Las arterias elásticas, ¿sí? Yo acá les traje una imagen de campo, esto de acá es una aorta, es un órgano gigante, ¿sí? Es muy grande este vaso. Yo acá les puse, tiene un diámetro de 1 a 3 centímetros, es súper grande. Van a ser vasos de conducción, ¿sí? Van a estar llevando la sangre para todos lados. Bueno, acá les especifiqué que transportan la sangre a alta presión. Imagínense que apenas la bomba cardíaca la expulsa, pasa por estos grandes vasos. Obviamente la aorta no es la única arteria elástica, pero es la más representativa. Y vamos a ver que nuestra íntima tiene endotelio, subendotelio y algo que no les mencioné antes, que se llama lámina elástica interna. Ahora se los voy a mostrar con otra imagen. Después, una gran muscular, sí que es casi toda esta pared, que va a tener mucho músculo liso y también muchas fibras elásticas, ¿sí? Vamos a tener un montón. Y por último, nuestra adventicia, ¿sí? Que corresponde a todo este tejido que está acá. ¿Ven que acá medio que se desprende? Bien, nuestra adventicia, que va a ser de colágeno y va a tener vasos y nervios también. Bien, yo acá les traje una imagen. Esto de acá corresponde a la pared de la aorta. Tenemos nuestro endotelio, y nuestra túnica íntima, que tiene este tamaño, es súper chiquitita. Tenemos nuestro endotelio, que era epitelio plano simple, el corion o subendotelio de colágeno, y ven que acá aparece nuestra primer lámina elástica. Es la primera, tenemos todo este material en el centro, que se ve mucho más acidófilo, que hace como rulitos. Bien, acá tenemos la primer lámina elástica que aparece en el órgano, que es a la que vamos a llamar lámina elástica interna, ¿sí? Después tenemos toda nuestra túnica media, que va a ser de fibras musculares, lisas, obviamente, con todas estas láminas elásticas. Y después vamos a tener la última lámina elástica, que es esta que aparece por acá, ¿sí? Que yo la puedo ir siguiendo, que va a ser la lámina elástica externa, ¿sí? Las que siempre vamos a marcar en vasos que sean muy grandes, de tipo arteriales, van a ser la interna y la externa. Y por último tenemos la túnica adventicia, que era de colágeno. De hecho, acá se ve un vasito súper chiquitito, para que vean que no les miento que están irrigadas. Y acá en esta imagen, en comparación, tenemos otro tipo de vaso arterial,
donde también podemos ver nuestro endotelio, subendotelio por acá, la lámina elástica interna, y ya lo que es la túnica media solo vemos músculo liso, ya no se ven estas láminas elásticas que acá se veían, ¿sí? Bien. Acá les traje un preparado que está con otra técnica, solo vemos material elástico, la técnica es resorcina fucsina, ¿sí? Y es una foto de lo que sería la túnica media de una aorta, ¿sí? Nosotros solo vamos a observar nuestras láminas elásticas, no hay componente celular en esta imagen, ¿sí? Porque la técnica lo que hace es tener todo lo que sea material elástico nada más. Bien, ¿hasta acá se entendió este vaso? Sí. Bien, genial. Pasamos con el que sigue, ¿sí? Una vez que salimos de la arteria elástica, nos vamos a un vaso de un poquito menos calibre, que sería la arteria muscular, ¿sí? Arterias de tipo muscular. Estas son las de distribución. Por ejemplo, no sé, la femoral, la braquial. Estas tienen entre 1 centímetro de diámetro y 0,2 milímetros. Ya disminuye un montón el calibre, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver acá? Tenemos, como siempre en la íntima, nuestro endotelio, ¿sí? Que es nuestro epitelio plano simple. Por debajo tenemos el subendotelio, nuestra lámina elástica interna, sí que acá se ve súper, súper linda. Esta obviamente es el lumen del vaso. Esto que se ve acá, citófilos, son eritrocitos. Y lo que se ve como puntitos basófilos son núcleos de leucocitos. Bien, después tenemos nuestra túnica media, ¿sí? De músculo liso. Ya ven que acá no se ven, a ver, hay algunas láminas elásticas que acá se marcan, ¿sí? Pero son muy, muy poquitas. En comparación tengo mucho más tejido muscular que láminas elásticas, ¿sí? Bien. A veces se le puede apreciar la lámina elástica externa, que ya es como más discontinua. O sea, la interna siempre se ve súper linda y la externa se ve acá más o menos muy finita, muy chiquita, ¿sí? Bien, y por último tenemos nuestra adventicia de conectivo, ¿sí? Bien, yo acá les traje imágenes de arterias elásticas que son de preparados de la cátedra. Tenemos otra vez endotelio, por debajo su corion, la lámina elástica interna que se ve ahí súper bien. En este preparado lo mismo, parece como un resorte. Después tenemos nuestra muscular, hasta acá se aprecia un poquito de la lámina elástica externa, pero acá es mucho más discontinua. En este ya tanto no, pero hasta acá músculo liso, o sea, túnica media. Y por último, adventicia. Y ven que la adventicia ya se va perdiendo, o sea, si es una arteria que entró a un órgano, se va perdiendo con el conectivo de ese órgano. Acá está un poco más recortada, pero lo mismo. Y una característica que tiene es que acá la adventicia tiene más o menos el mismo grosor que la túnica media, ¿sí? Así que este es un tip para diagnosticar arterias musculares. Bien, hasta acá marcamos todos vasos que nosotros podemos ver a la macroscopía. Acá ya entramos a lo que es la microvasculatura, ¿sí? Son vasos que solamente voy a poder ver con el microscopio. Bien, y acá tenemos este tipo de vasos que se llaman arteriolas, ¿sí? Ustedes cuando cursen fisio el año que viene van a ver que más o menos la presión se va sosteniendo y cuando llegan a las arteriolas baja de golpe, ¿sí? Así que vamos a decir que es el vaso que prácticamente regula la presión arterial. Bien, ya son mucho, mucho más chiquitos, estas son imágenes con mucho aumento, pero de todas formas vamos a ver que tienen nuestro endotelio, ¿sí? El subendotelio ya es muy, muy escaso, ¿sí? Casi que no tiene. Podemos apreciar todavía nuestra lámina elástica interna, en este se ve un poquito menos, pero porque la foto tiene mala calidad. Y después lo que vamos a ver en la media es que tiene muy, muy poquitas capas musculares. Puede tener de 2 a 9, ¿sí? Entonces tenemos la túnica media y ya la adventicia, la verdad es que se perdió en el conectivo del órgano en el que estaba este vaso, ¿sí? Lo mismo acá. Yo hasta acá puedo marcar la íntima porque veo los núcleos endoteliales. Obviamente, como el corte es transversal, los veo redonditos, no se olviden eso. Y las capas musculares. La verdad es que no se ve nada más. Después saqué esta imagen de un libro, ¿sí? Donde tenemos un corte transversal. Acá tenemos otro tipo de vaso que vamos a ver más adelante. Y acá se ve un corte longitudinal de una arteriola. Súper, súper lindo. Me pareció lindo para traérselos.
corte longitudinal, así se ve el vaso. Ven que en este corte yo los núcleos endoteliales los veo alargaditos, ¿sí? Siguiendo el eje mayor del vaso, y los musculares los veo redondos, o sea, yo los corté a transversal los musculares, ¿sí? Este es un re lindo ejemplo de cómo se ven a corte longitudinal. Y acá tenemos otro tipo de vaso, que en este caso es venoso, y vamos a ver más adelante. Bien, arteriola, ¿se entendió? Sí, sí. Bien, hasta acá son todos vasos que sí o sí tienen que saber identificar. Bien, ahora tenemos otro que es la rama más pequeña de las arteriales, ¿sí? Que es la metaarteriola. El cambio es mucho más sutil, ¿sí? Son mucho más difíciles de identificar. Son los más pequeños de la rama arterial. Obviamente el diámetro, miren lo que es, de 10 a 20 micrones. Es súper, súper chiquito. Acá ya las túnicas, súper difícil diferenciarlas, ¿sí? Son como más difusas. Y vamos a ver que núcleos endoteliales puede tener de 2 a 4. En este caso tenemos 2 metaarteriolas que tienen 3 núcleos. Endoteliales ya, subendotelio y eso, chicos, bye. Lámina elástica interna también, no se ve. Y la otra característica que tiene es que puede tener 1 a 2 células musculares lisas. En este caso tenemos una metaarteriola que tiene 2 células musculares lisas, y en este caso 1. Grábense esto, células, no capas. Células, 1 o 2 células musculares lisas, no 1 o 2 capas. Si tiene capas, no es metaarteriola, es arteriola, ¿sí? Bien, obviamente se tienen que saber todo, pero nadie los va a matar porque no sepan identificar esto, por ejemplo. Bien, y ahora el vaso más pequeño del cuerpo, que ya no entra en la categoría de arterial o venoso, ¿sí? Que es el capilar. Miren lo chiquito que es el capilar, está formado por una sola célula endotelial, ¿sí? 1 o 2 como mucho. Pero ven que parece un anillo. Tenemos nuestro núcleo y las paredes citoplasmáticas acá, y en el centro lo que se ve bien acidófilo es un eritrocito que justo quedó en el corte. Esto sería un corte transversal, y acá tenemos un corte longitudinal de un capilar, ¿sí? Se ven los núcleos del capilar, ¿sí? Del endotelio, y los eritrocitos por adentro. Acá es donde se va a producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Va muy, muy lenta la circulación a este nivel. Bien. Hasta acá salimos del corazón y llegamos a los capilares, ¿sí? Ahora vamos a ir retornando hacia el corazón. Y acá les traigo esta imagen, ¿sí? Que corresponde a una vénula postcapilar o pericítica, ¿sí? Postcapilar porque termina el capilar y arranca este tipo de vaso, y pericítica se le puede decir porque tiene unas células ancladas que son pericitos, se llaman pericitos, ¿sí? Ya va a tener un diámetro un poco más grande, de 10 a 50 micrones. Piensen que los capilares tienen un diámetro entre 7 y 10 micrones más o menos, y los eritrocitos a veces tienen que plegarse para pasar por los capilares. Bien, acá lo que vamos a encontrar es endotelio con su membrana basal y pericitos anclados, ¿sí? Acá la verdad es que pericitos no se ven, solo se ve nuestras células endoteliales, que en este caso ya se ven más alargaditas. Este es un corte transversal de una vénula, y yo los núcleos los veo más alargaditos, ¿sí? No los veo ya redondos. Y acá en el centro se ven eritrocitos, ¿sí? Bien, vénula postcapilar. Después de esto, nuestro vaso va a ir creciendo de calibre y vamos a encontrar a la vénula muscular, ¿sí? En este caso puede tener de 1 a 4 capas de músculo liso. Ya acá empiezo a encontrar núcleos de células musculares lisas, ¿sí? Y es mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande que esta que está acá. Entonces, vamos a tener, obviamente, nuestra túnica íntima con endotelio, muy poquito subendotelio, ¿sí? La verdad es que no se puede diferenciar mucho, y un par de células musculares lisas. Ya va ganando más pared. Luego de esto pasamos a las venas propiamente dichas, que acá otra vez las podemos empezar a apreciar en los preparados de anato, ¿sí? De acá pasamos otra vez a macrovasculatura, y vamos a tener que estas van a ser mucho más grandes, ¿sí? Va a tener una túnica media que ya tiene capas, ¿sí? No es que tiene células ahí dispersas, sino que puede tener de 5 a 10 capas que son bien definidas, ¿sí? Por ejemplo acá,
Ay, se me movió la imagen. Y la túnica adventicia también, ya la puedo marcar bien, que es toda esta porción de acá, ¿sí? Las venas tienen, la túnica que les predomina es la adventicia, ¿sí? En las arterias la que predomina es la muscular. Dato importante que deberían anotarse. Entonces, acá, ¿qué observamos? Nuestro endotelio, ¿sí? Nuestro epitelio plano simple, también las olas se ven bien, que siguen al eje menor del vaso, se ven los núcleos bien alargaditos en un corte longitudinal, nuestro músculo liso, que también va en el mismo sentido, y por último nuestra adventicia de colágeno, ¿sí? Y, aunque un segundo, las tuve que haber acomodado de otra forma las diapositivas. Y por último, vamos a ir a el vaso venoso más grande, ¿sí? Las grandes venas, que van a ser las que van a terminar desembocando en el corazón, por ejemplo, la cava inferior y la cava superior. Acá la íntima, obviamente vamos a tener nuestro endotelio, ¿sí? Con una lámina elástica en este sentido discontinua. ¿Se acuerdan la lámina elástica interna que veíamos en las arterias súper linda? Bueno, acá la va a tener, pero va a ser discontinua, ¿sí? Y por debajo en su endotelio, después vamos a tener nuestra túnica media de un poco más de 10 capas de fibras musculares, y por último nuestra túnica adventicia, ¿sí? Que va a ser muy, muy grande. Miren lo que es la túnica íntima, súper chiquita, la túnica media, acá por donde paso el mouse, y la túnica adventicia es todo esto, o sea, es gigante en las arterias, digo en las venas. Bien, ¿y qué características tiene la adventicia de este órgano, que es la vena cava? Es que además de tener colágeno, como todas las adventicias, ven que es como un poco más acidófila que lo que le venía mostrando, o sea, hay mucho más acidofila que en esta porción, en esta parte de acá. Bien, es porque va a tener fibras musculares lisas, pero en este caso, en vez de abrazar el vaso, va en el sentido longitudinal, ¿sí? Es el único vaso del cuerpo que en su adventicia tiene músculo liso. Y acá les traje una foto que está un poquito más de cerca, donde tenemos nuestra túnica íntima. Se ve un poquitito ahí de la lámina elástica, pero la verdad es que es un poco difícil poder seguirla, se ve bien definida en algunas partes nada más. Hasta acá la íntima, tenemos la media de muscular, que se ve media rara, ahora me voy a fijar si hay otra imagen, y después la túnica adventicia, donde podemos diferenciar bien donde hay colágeno y estas porciones de acá, estos parches bien acidófilos, donde podemos diagnosticar bien el músculo liso que corre en sentido longitudinal, ¿sí? Y a ver, acá en esta imagen se ve mucho mejor. Tenemos nuestra túnica íntima por acá arriba, esta porción de acá más acidófila que corre en este sentido, que es la túnica media, toda esta porción de acá, que es la túnica adventicia, y podemos ver estas zonas que corresponden a conectivo y estas zonas de acá que corresponden a tejido muscular liso, ¿sí? Y después acá tenemos tejido adiposo, acá en esta porción de acá, a ver, banquen que lo voy a agrandar un poco. Esta estructura de acá corresponde a nervios, estas de acá corresponden a vasos, ¿sí? Por el gran calibre de la pared. ¿Se acuerdan que yo les dije que algunas arterias y vasos grandes, como esta vena, tenían nervios y vasos en la pared? Bueno, ahí se los mostré para que vean que no les miento. Bien, y acá ya llegamos al corazón otra vez, ¿sí? Hicimos todo el recorrido vascular. ¿Alguna duda? ¿Quieren que vuelva a explicar algo que no quedó claro? Yo no tengo problema, a mí este tema me encanta. Dijo nadie nunca. ¿Seguros que no quieren que volvamos a ver algo? A ver, ahí me mandaron algo al chat. Banquen que cuando compartís pantalla se entendió todo, no está bien. ¿Seguros, chicos? Porque la verdad es que es súper temprano. Yo a veces voy media motorizada cuando explico, no me doy cuenta, pero la verdad es que es como muy repetitivo, porque como sigue un patrón, es como que todo se va repitiendo. La verdad es que los vasos van variando las túnicas en grosor. Sí, se entendió todo. Bueno, genial, me alegro. ¿Tienen alguna otra duda de algún práctico u otra cosa que quieran discutir? Les pregunto, ¿seguros? Bueno, entonces, si quieren y están de acuerdo, los libero, porque la verdad es que ya
Ya vimos todas las diapositivas que les había preparado y tocamos todos los temas. No, me olvidé una cosa más que no se me guardó. Bueno, se los voy a explicar porque no me quedó acá. Pensé que se me había guardado no, está acá. Se me pasó. Bueno, esto para que no se olviden, tipos de capilares que tenemos, ¿sí? Por un lado tenemos los continuos, donde tenemos nuestro endotelio y nuestra membrana basal, todo continuo, ¿sí? Por otro lado tenemos fenestrados, que la diferencia con estos es que nuestras células endoteliales tienen fenestraciones, ¿sí? Son lugares por donde van a poder pasar cosas. Por ejemplo, estos los tenemos en los riñones, ¿sí? Que es un órgano en el que nosotros queremos filtrar cosas. Y por otro lado tenemos capilares de tipo sinusoide o sinusoidal, donde vamos a tener un endotelio discontinuo y una membrana basal discontinua. Estos los vamos a encontrar en órganos donde queremos que haya un gran pasaje de cosas. Por ejemplo, ¿vieron médula ósea que Fede explicó que estaban estos sinusoides? Bueno, en ese órgano están, en el hígado también, ¿sí? Los continuos los vamos a encontrar en casi todos los tejidos, pero más que nada, cuando empezamos a ver otros órganos que tienen barreras hemato algo, ¿sí? Que lo que yo quiero hacer es separar mi tejido de la sangre, esos dos componentes, vamos a tener este tipo de capilares sí o sí. Así que ya se lo anotan esto. Eso por un lado, y por el otro no tengo diapositiva de esto, pero en este práctico se toca el tema del sistema Porta, ¿sí? Lo van a ver aplicado cuando vean los órganos que tienen el sistema Porta, que van a ser 3. Por un lado, el sistema porta hepático, que me va a unir el tubo digestivo con el hígado. Después tenemos el sistema porta renal, que me va a unir 2 lechos capilares renales por un vaso, ¿sí? Va a estar todo dentro del riñón ese. Y por otro lado, el sistema porta hipotálamo hipofisario, que me va a estar uniendo mediante vasos el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? ¿Qué es un sistema porta? Son 2 lechos capilares, 2 redes de capilares unidas por un vaso. El vaso puede ser tipo arterial o venoso, depende de cada sistema, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema porta van a tener todos los capilares del tubo digestivo, de parte del intestino, que se van a estar llevando los nutrientes, todo eso se va a ir uniendo en vasos, hasta formarme la vena porta, eso va a entrar al hígado y se va a volver a formar capilares, ¿sí? Que en este caso van a ser de tipo sinusoidal. Eso es un sistema porta, ¿sí? Era un concepto un poco más teórico, pero bueno, como terminamos bastante rápido la clase, no sé, me pareció bueno por ahí traerles eso y que no lo cuelguen, por favor, porque es algo súper, súper tomado. Aparte les va a servir para entender otras cosas, ¿sí? Bien. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla si puedo. Ahí está. ¿Ver? Bueno, bien. Si no hay dudas, no quieren preguntar nada, no tienen dudas de otras clases, lo que sea, o no quieren que volvamos a repasar algo, son libres, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Gracias. Bueno, genial. Nos vemos el miércoles que viene. Sí, van a entrar por el mismo link de siempre, que es el de Javi. Este era por esta clase porque ni Javi ni Feli podían, así que esta fue una salvedad nada más. Así que nada, bueno, tengan lindo día, chicos, y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, nos vemos. Genial.